después del esfuerzo del jueves, pues volvíamos en primera línea a la competición, y la competición de liga es la que al final sabemos que es la que marca la regularidad, pero que en los momentos concretos hay situaciones que son muy importantes, y hoy consideramos el partido de muchísima importancia. Está cada vez más cerca, nos estamos acercando al final de temporada. Sabemos que en casa es donde tenemos que asentar, cumplir con el objetivo, y hoy era un día para darlo todo. La afición ha estado con el equipo, un día que ha llovido, pero ha venido, ha estado. Hay que agradecer también su comportamiento y su sentido fiel hacia el equipo, y con la unión de todos pues el equipo ha dado la cara y al final ha ganado el encuentro. Bueno, había pocas opciones, las pocas opciones eran todas buenas, y Manuel, la verdad que ha hecho un gran trabajo, ha estado muy concentrado, y creo que también hay que ahora mismo pues alabar primero el esfuerzo por la ayuda en el equipo en esa posición que no es la suya, y segundo por el gran partido que ha hecho. El Almería está haciendo una temporada muy buena, venía en una racha muy bonita en cuanto a juego, a resultados, y yo esperaba este Almería, en el que se ha encontrado también con un gran Valencia, y no ha podido desplegar más porque no lo hemos dejado, pero ellos han tenido una idea de juego, una idea de fútbol, creo que bonita, atractiva, que es ganadora, y creo que el trabajo que están haciendo allí todos en Almería es muy bueno, y ahora con Juan Malillo también. Hoy se han encontrado con un Valencia que tenía la necesidad y el deseo máximo de ganar y no dejar de escapar aquí los 3 puntos. Tenemos que aislarnos de cualquier cosa que nos pueda distraer a nadie, y además el objetivo todavía queda poco, pero mucho. Recuperamos gente que estaba sancionada, y de los lesionados pues vamos a ver a quién podemos recuperar. En muy poco tiempo tenemos partido, tenemos que recuperar primero los sancionados que estarán, los lesionados vamos a ver, y los que hoy han jugado también pues vamos a intentar recuperarlos físicamente. Yo creo que las victorias hacen que esas recuperaciones sean todavía mayores, entonces seguro que para el miércoles tenemos otra vez un equipo competitivo, y un equipo teniendo en cuenta también que jugamos luego otro partido importantísimo el sábado. Es una semana completa, muy importante, muy decisiva. Hemos pasado el partido de hoy y ahora otra vez preparar el partido del miércoles con los que estén en mejores condiciones, para que otra vez pues podamos vivir otro partido en el que estemos en esta línea que hemos demostrado hoy. Lo más importante es sentir dentro esa necesidad que tienes de dar lo máximo, y hoy los jugadores lo han sentido. O sea, hoy habíamos hablado, ayer, hoy, vinimos al hotel concentrados ayer para descansar, para comer, para estar juntos. O sea, todo tiene un motivo, y los jugadores hoy lo han demostrado. O sea, todo lo que es antes de los 90 minutos es primero para la preparación en todos los sentidos para el partido, y el equipo ha estado. Y cuando uno está tan concentrado, tiene esa motivación, está con su afición aquí en casa, cansancio es difícil que aparezca. Entonces, en esa línea tenemos que buscar otra vez el miércoles, que el equipo otra vez descanse ahora en lo máximo, se recupere cuanto antes, y otra vez sentir 3 puntos, porque además con el deber ya no solamente de ganar, sino de tener ese empuje y ese sentir de que la afición disfrute con su equipo y los vea que se dejan ahí todo su esfuerzo en beneficio del Valencia. Lógicamente adversidades las tiene que haber, las estamos teniendo muchas, por encima de lo que preveíamos, pero el equipo está ahí, y ya dijimos que lo más importante es el paso de los que menos han participado, los que no han tenido sitio porque había otros jugadores que estaban jugando, y en la plantilla pues había minutos para unos más, para otros menos, y ahora es el momento de que hay jugadores que tienen que entrar. Hoy incluso ha debutado también Lillo, lo hizo Joel hace 15 días, pues también es importante para todos, los jugadores que están y los que están esperando detrás, incluso el filial también, que vean al final que tienen una perspectiva en el sentido de que de cualquier momento pueden estar ahí y que tendrán su oportunidad. Y creo que todo eso es positivo, siempre atendiendo que el rendimiento no baje. Y bueno, hoy el rendimiento ha sido bueno y tenemos que seguir al final creciendo como equipo en todos los sentidos, y que los futbolistas que menos tengan, pues que a estos momentos que el equipo necesita de ellos, pues aparezcan y lo hagan bien. Ojalá tengamos ahora muchos partidos domingo, miércoles, domingo, y en principio ahora cercanos los tenemos, y ojalá pues sea más. Queda ni siquiera 2 meses para terminar la competición, y vamos a tener que trabajar el aspecto mental y sobre todo el aspecto también del descanso para poder competir en las mejores condiciones, porque a la final de temporada
ojalá pues tengamos que hacer muchos esfuerzos en poco tiempo. Y para ello el equipo tiene que estar, ya no solamente físicamente, sino mentalmente, porque al final el que de verdad hace que el equipo vaya hacia adelante es la fortaleza mental. Ahora mismo el Mallorca, ya también ha hecho un partido claro, 3 puntos ganados en casa y ahora mismo es el rival que está más cerca y no podemos, lógicamente el Sevilla tiene potencial y va a estar ahí, seguro, pero ahora mismo el Mallorca es el que con hechos está. Yo mismo que tenemos que estar centradísimos en la tarea de cada partido y ya llega el momento de analizar y juzgar y hacer valoraciones en ese sentido. Sobre todo lo más importante de Rubén Baraja, que es para mí el valor máximo que tiene su implicación con este equipo, aparte de su rendimiento, que es un grandísimo futbolista. A partir de ahí, cuando no ha jugado es porque hay otros jugadores, pero él, la implicación, compromiso con este escudo es grandísimo. Y cuando no está, o sea, está cuando no está en el terreno de juego.